Muy bien, ¿me confirman si ya podemos visualizar nuevamente la pantalla? Sí, Lick, Muy se bien. mira bien. Perfecto, entonces nos habíamos quedado en la primera definición, ¿verdad? Entonces, tratando la manera de explicar esta definición, tenemos que también el derecho público internacional se relaciona con el comportamiento de los estados y otros sujetos internacionales. Cuando hablamos de otros sujetos internacionales, estamos refiriéndonos nosotros a diferentes organizaciones de carácter internacional, ¿sí? También estamos nosotros hablando de personas jurídicas que han sido reconocidas internacionalmente y que tienen sus propios derechos y obligaciones. Cuando hablamos de sujetos internacionales, más que todo estamos hablando de otras organizaciones de carácter internacional que tienen competencias propias y relaciones mutuas sobre la base de ciertos valores comunes para garantizar la paz y cooperación internacional. Aquí estamos hablando también de un objetivo muy importante del derecho internacional. El objetivo del derecho internacional básicamente se limita a una sana convivencia entre las naciones. Valga la redundancia, se traduce en paz, paz y armonía social, ¿verdad? Como seres humanos somos entes eminentemente sociales, ¿sí? Por lo tanto, necesitamos una convivencia sana y una interacción en armonía, en principios de paz. El derecho internacional público también se relaciona con la cooperación internacional, ¿verdad? La cooperación entre los estados, mediante diferentes normas establecidas en fuentes internacionales específicas o más brevemente es el ordenamiento jurídico de la comunidad internacional. Como base de ese ordenamiento jurídico internacional, en primer momento nosotros vamos a tratar sobre la Carta de las Naciones Unidas. Para nosotros, la Carta de las Naciones Unidas va a ser como el equivalente a la Constitución. La Constitución en un Estado sabemos que es la base del ordenamiento jurídico, pero para el tema del derecho internacional público, esa Constitución no se va a llamar Constitución, sino le vamos a dar nosotros el nombre de Carta de las Naciones Unidas, ¿sí? Entonces, voy a pedir de favor que alguien me pueda colaborar levantando la mano para leer la definición 2. Kiara Sandoval, por favor. Es una rama del derecho que regula las relaciones entre los estados y otros sujetos de derecho internacional como organizaciones internacionales, empresas y personas. Se encarga de regular temas como la solución pacífica de controversias, los derechos humanos, la protección del medio ambiente, etc. Muy bien, gracias. Entonces, esta segunda definición es bastante similar a la primera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos mencionando que efectivamente el derecho público internacional es una rama, ¿sí? Es una rama del derecho. Es una disciplina también del derecho. En este caso, lo encuadramos nosotros hablando de los dos grandes campos o las dos grandes divisiones del derecho, la vamos a ubicar nosotros en el derecho público, ¿sí? Eh, Luego menciona, ¿verdad?, de que se establece o se regula las relaciones entre los estados y otros sujetos del derecho internacional. Y acá ya nos menciona, ¿verdad?, organizaciones internacionales, empresas y personas. Se encarga de regular temas como la solución pacífica de controversias. Y pregunto yo, en este escenario, ¿por qué, ¿por qué es que nace el derecho público internacional? Tomando en cuenta la solución pacífica de controversias. ¿Por qué es que nació el derecho público internacional? Nace derivado de los conflictos entre naciones, después de la Primera Guerra Mundial, pues se dio ese primer intento que era la Sociedad de Naciones, y al fracasar ella, pues después de la Segunda Guerra Mundial se dio la Carta de la ONU. Muy bien, muchas gracias por esa colaboración, pero el punto que ha tocado acá la compañera es fundamental. Acá vamos a mencionar que el derecho público internacional transicionó, ¿verdad? ¿Por qué hizo una transición? Evolucionó ¿verdad? Por un momento histórico
en la humanidad. Y ese momento histórico es la Primera Guerra Mundial. Pero fíjense ustedes que vamos a hablar un poquito más adelante de esos antecedentes y nos vamos a quedar sorprendidos de que el derecho público internacional de cierta u otra manera ya existía antes de ese evento que ha cambiado al mundo en todas las esferas, ¿verdad? Entonces, hablando precisamente de la Primera Guerra Mundial, vamos a tomar ese punto en la historia como que el derecho público, el derecho internacional público evolucionó, ¿verdad? A otras dimensiones que vamos a ver más adelante. Pero es un punto acá para poder reflexionar, ¿verdad? ¿Cómo es que nace el derecho internacional público? Nace debido a las diferencias entre naciones, entre estados. Vamos a hablar entonces también que se encarga de regular temas importantes, que es la resolución de conflictos, el mantenimiento de la paz, uno de los principios que es no a la violencia, ¿verdad? Los derechos humanos que son vitales siempre en el contexto del derecho internacional público van relacionados, aunque no es los derechos humanos, si ustedes se dan cuenta, es otra rama del derecho, ¿verdad? Es otro derecho especializado, que en este caso es derechos humanos, pero derechos humanos siempre se relaciona ya sea con derecho constitucional, porque es donde encontramos los derechos humanos, pero también en el contexto internacional, los derechos humanos como una disciplina independiente también se va a relacionar con el derecho público internacional, ¿verdad? La protección del medio ambiente que ha adquirido una mayor relevancia y ha sido un tema caliente, ¿verdad? En el sentido de que más eh, ha estado más en la boca de varias organizaciones, ¿verdad? Entonces, este también es un tema muy importante. Y la definición número 3, que es la totalidad de reglas sobre las relaciones soberanas de los estados, organizaciones internacionales y otros sujetos de derecho internacional entre sí, incluyendo los derechos o deberes de los individuos relevantes para la comunidad estatal. Pregunto si hay alguna duda, alguna pregunta hasta este momento de las definiciones. ¿Algún comentario, algún aporte? De momento no, Lick, yo estoy bien, gracias. Muy bien, pero yo sí tengo varias preguntas acá. Para poder hablar de los elementos de la definición que conlleva el poder definir el derecho público internacional, necesitamos saber primeramente qué es un Estado. ¿Cómo se compone el Estado? Digamos, si estamos hablando en relación al Estado de Guatemala, ¿cómo es que se compone el Estado de Guatemala? Por Territorio, territorio, población, población y poder. sistema jurídico, cultura. Muy bien. Y hablando dentro del contexto de los elementos, ¿sabemos nosotros específicamente del elemento territorio? ¿Sabemos cuáles son esos límites que tiene el territorio guatemalteco? Tanto hablando eh, dentro de los límites de los mares y el espacio aéreo, ¿sabemos nosotros definirlo o no? Porque al momento de nosotros poder definir nuestros límites territoriales, vamos también a saber si estamos enfrentándonos a una posible invasión, a una posible intromisión de algún otro estado, ¿verdad? Entonces eso es muy importante también que lo sepamos, ¿verdad? Y esto es elementos básicos que nos enseñan en el primer año o segundo año en teoría general del Estado, teoría general del proceso, ¿verdad? Más que todo en teoría general del Estado. Ya luego tenemos derecho constitucional que también se relaciona un poquito con la estructura del Estado, ¿sí? Entonces, al momento de poder identificar a los elementos del derecho público internacional, primeramente son los estados, ¿sí? Luego tenemos las organizaciones internacionales, tenemos un ordenamiento jurídico, porque eso también es base del derecho público, del derecho internacional público. Vamos a pasar acá a la próxima presentación.
Muy bien, entonces nos corresponde la presentación número 4. Una pregunta, ¿sí nos va a poder compartir las diapositivas? Sí, así es. Gracias. Muy bien, entonces acá algo muy importante que no estaba inmerso dentro de las definiciones que vimos, dentro de las 3 definiciones, es que para el derecho internacional público también es importante mencionar estos otros puntos. Reglas no escritas. En el derecho internacional existen reglas que no están plasmadas en un documento, ¿sí? Hay reglas que no están escritas. Eso es un punto muy importante en tener en mente, ¿sí? Hay reglas que no están escritas, pero hay comportamientos que se deben de establecer, ¿verdad? Aunque no estén plasmados en un ordenamiento jurídico como tal, en una carta, en un tratado, en un convenio, hay situaciones que se salen de ese modelo al cual nosotros estamos acostumbrados, ¿sí? Reglas contenidas en tratados, en su gran mayoría vamos a estar viendo diferentes reglas, diferentes leyes, normas jurídicas que sí van a estar plasmadas en un documento. Ese documento va a tener diferentes nombres, van a ser nombres como las cartas, ¿sí? Van a ser nombres como tratados, como convenios, etcétera, ¿sí? Posteriormente, también el derecho internacional público trata la manera de abordar el tema de adquisición de territorios. En su momento, al día de hoy, podría darse la situación como lo que está pasando en Rusia y Ucrania, ¿verdad? Ese es un claro ejemplo de lo que está sucediendo en cuanto a la adquisición de territorios, pero lo que sucede acá es que ya existía en el pasado que Ucrania era una democracia, ¿verdad? La situación se da con la desintegración de la Unión Soviética y que ahora, al día de hoy, el problema es que la ex Unión Soviética, que es en este caso Rusia, ha estado tratando la manera de nuevamente reconquistar, entre comillas, tal vez no una reconquista, pero está tratando la manera de invadir un territorio soberano, una democracia, para poder tener un porcentaje de territorio nuevamente, ¿verdad? Lo mismo que está sucediendo con el tema muy delicado de las Chinas, que podríamos mencionar, ¿verdad? China, Taiwán y China, la República Popular de China. Entonces, acá la adquisición de territorios, ¿sí? Es un tema que le concierne al derecho internacional público. Otro punto que normalmente se relaciona con el derecho internacional público son los asuntos diplomáticos. En el caso de nuestro país hemos tenido varios asuntos diplomáticos que conciernen al derecho internacional público. El más reciente que se tuvo fue el cruce de cartas y la invitación o la citación, podríamos decir más que todo, la citación de los embajadores para poder hacer cuestionamientos. Y esto se acaba de dar en Guatemala precisamente con el gobierno de Colombia. Y estas no son reglas que están escritas en ley, ¿verdad? Pero son reglas que no están escritas, ¿verdad? Por el principio de igualdad es que se citó al embajador de Guatemala en Colombia y el embajador de Colombia en Guatemala, ¿verdad? No está escrito que así se deba de hacer, pero son reglas no escritas, ¿sí? Y estos asuntos diplomáticos se tratan también dentro de lo que es el derecho internacional público. La utilización de los mares es otro tema muy importante sobre el derecho internacional público y vamos a ver más adelante ya hablando sobre los elementos del derecho internacional público que existe también una organización sobre ese tema de el límite y el uso de los mares. Vamos a continuar con la siguiente. No sé si hay alguna duda con los puntos que conciernen al derecho internacional público. Como ejemplo, se me estaba olvidando, tenemos un conflicto también muy común
Ecuador-Bolivia en el tema de las salidas al mar y la utilización de los mares. Existe como una organización internacional, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. ¿Sí? Ahí ya vemos una organización internacional relacionada a este punto de la utilización de los mares. Proseguimos con una pequeña explicación del ámbito de validez espacial del derecho internacional público. Alguien que rápidamente me pueda explicar a mí el título, que me explique el título. ¿Qué es el ámbito de validez espacial? ¿Qué quiere decir eso? El espacio, Lick, en donde se va a aplicar el derecho internacional público. El espacio geográfico. Muy bien. La circunscripción territorial, ¿verdad? Los límites territoriales en donde se va a aplicar un ordenamiento jurídico determinado, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del ámbito de validez espacial, es sobre el espacio relacionado a los límites territoriales, la circunscripción territorial. Cuando hablamos del ámbito de validez temporal, es el factor tiempo, ¿verdad? La fecha de nacimiento de una norma y la fecha de caducidad, la fecha de expiración, que ¿cómo le llamamos a eso? Siendo más técnicos. Prescripción, Una prescripción, pero en términos de ley, caducidad. una caducidad que va a ser una derogación. Puede ser una derogación total o parcial, ¿verdad? Entonces, retomando el tema del ámbito de validez espacial, lo que vamos a hablar en relación al derecho internacional público es de tratados internacionales, pero ojo, esos tratados internacionales tienen dos modalidades. Tenemos la modalidad de ser un tratado que vaya a ocupar a todo el mundo, todos los países, todas las naciones, y acá estamos frente a un tratado universal. ¿Por qué? Porque le concierne a todo el mundo. Podemos mencionar la Carta de las Naciones Unidas. Dentro de las preguntas creo que no estaba cuáles son los únicos dos naciones o dos países o dos estados que no son parte de las Naciones Unidas. ¿Alguien lo sabe por... ¿alguien Los sabe? árabes, No. Casi que la mayoría de países están incluidos dentro de la Organización de Naciones Unidas, pero hay dos. El Vaticano. El Vaticano es uno de ellos, porque es un estado independiente, ¿verdad? ¿Por qué razón? Hay una historia que no podemos contar ahorita porque es una historia de años, ¿verdad? Nos llevaría mucho tiempo. Y hay otro estado que no ha sido reconocido oficialmente. Primero, ha dado es un pequeño país, casi que similar a la proporción territorial del Vaticano, es muy pequeño, pero no es parte del sistema de Naciones Unidas. Palestina, no. Palestina, así es. Palestina tampoco es parte y es el segundo estado no considerado como estado miembro o estado parte de las Naciones Unidas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de los tratados internacionales, vamos a hablar de que existen universales, pero también existen los que no son universales. Los que no son universales pueden ser catalogados dentro de esta clasificación como tratados regionales, ¿sí? Los tratados regionales van a ocupar diferentes regiones. Puede ser que ocupe un país, en este caso, como ejemplo, que sea un país interesado en América, digamos, Estados Unidos, otros países de otra región totalmente diferente, que en este caso podríamos decir los estados europeos o países europeos. ¿Qué tratado podríamos nosotros mencionar a modo de ejemplo que utiliza esta forma, tratados regionales? Pacto de San José, tal vez, no. Pacto de San José podría ser, porque existen diferentes estados que todavía aplican la pena de muerte, ¿verdad?
pero en este caso al que yo me refería era más que todo a la OTAN, ¿verdad? Ese es un acuerdo, ese es un ordenamiento jurídico que funciona para países que están incluidos o que son miembros de esta organización, la OTAN. Y un tratado bilateral, ¿cuál podría ser un tratado bilateral? Cuando hablamos de bilateral, solo existen dos países interesados, ¿verdad? Clic. Y la Convención Belén do Pará no podría entrar ahí en regionales. Ese entraría en regional, ese entraría en un tratado regional. El tratado bilateral, los más comunes que conocemos son, incluso los tratados regionales son también tratados que no estamos en el área mercantil, área privada, pero los tratados de libre comercio entran como tratados regionales. Esos no entrarían como tratados internacionales, ¿verdad? Los tratados bilaterales más que todo se dan entre dos países, ¿sí? Acá los temas que vayan a tratar pueden ser de diferentes situaciones, ¿verdad? El más común y el que más podríamos nosotros utilizar a modo de ejemplo en el caso de los tratados bilaterales podrían ser los tratados de extradición, ¿verdad? Muy bien. Un tratado universal, la Carta de las Naciones Unidas como un ejemplo, ¿verdad? Y tenemos el otro ejemplo. Creo que no les coloqué esa imagen, pero o se borró la diapositiva. Bueno, la cosa es que tenía una imagen acá de haciendo alusión a una extradición, ¿verdad? Entonces, la extradición sí la vamos a ver más adelante. Esto ya sería en derecho internacional penal, pero como estamos hablando de manera general, el derecho internacional público entraría, si nos da tiempo, ¿verdad? Tal vez una lectura y algún análisis rápidamente de la ley de extradición, aunque es materia eminentemente penal y procesal penal, podríamos tocar unos 10 minutos o dejar alguna actividad para que ustedes puedan leer un poquito sobre cómo funciona la extradición, ¿verdad? Y qué países han firmado tratado de extradición con Guatemala, cuáles países no aplican, ¿verdad? Entonces, un tratado universal y es la base de lo que es el derecho internacional público, es la Carta de las Naciones Unidas que nace en 1945, ¿sí? Y acá ya entraríamos a hablar un poquito sobre los antecedentes. Ya sabemos, por lo que hemos venido hablando, que existe un punto importante en la historia del derecho internacional público. Y ese punto importante es el nacimiento y el surgimiento de la ONU. Nace la ONU y automáticamente nace la Carta de las Naciones Unidas. Pero la pregunta es, ¿será que anterior a la Primera Guerra Mundial ya existían tratados entre naciones? ¿Ya existían acuerdos? ¿Ya existían conflictos? ¿O es que en 1945, cuando sucede la Primera Guerra Mundial, es que ahí nace inmediatamente el derecho internacional público? Lo vamos a descubrir en esta segunda parte de la clase. Aprovechando, existe este material que a mí me pareció mucho, me llamó mucho la atención, porque explica todo lo que sucedió después. Ya sabemos qué sucedió, todo lo que sucedió después perdón, antes de la Primera Guerra Mundial. Lo que sucedió después de la Primera Guerra Mundial ya más o menos nosotros por cultura general ya lo sabemos. Tal vez no nos vamos a enfocar tanto en el después, ¿verdad? Tal vez nos vamos a enfocar más en la actualidad, pero nos gustaría también saber el antes. ¿Qué pasó antes de que existiera la ONU? ¿Qué existía antes de esa ONU que todos conocemos? ¿Qué era lo que había antes? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es el origen en sí del derecho internacional público? Entonces, ustedes me van a hacer favor de copiar este enlace o se los voy a compartir. De igual manera, las diapositivas ustedes la van a tener. Entonces, lo que hay que hacer es copiar este enlace y vamos a tener una presentación de Prezi. En Prezi ya nos va a indicar a modo de presentación un esquema de de todas las fases de este proceso de nacimiento y evolución hasta 1945, ¿verdad? Entonces vamos a aprovechar ahorita que tenemos tiempo y voy a compartir en pantalla con ustedes ese enlace de Prezi.
Permítame. Permítame un momento. Ahorita antes de que se desconecte esta sesión, antes de desconectarnos y volvernos a conectar, voy a compartir el enlace de asistencia más o menos a las 12:30. 12:30 envío el enlace de asistencia en el grupo de WhatsApp. Creo que se me borró una presentación de acá, compañeros. Y creo que se borró una. La presentación que se borró se las voy a volver a hacer porque sí falta acá una diapositiva. Ahorita que me estaba dando cuenta. Vamos a abordar esa presentación porque era importante para poder tener un conocimiento de las organizaciones internacionales. Entonces, ustedes me confirman si tenemos en pantalla la pizarra. Sí. Muy bien. Entonces vamos a hacer aquí un pequeño listadito de las organizaciones que se relacionan con el derecho internacional público. Tenemos la ONU, CIJ. ¿Alguien me puede decir qué significa CIJ? Consejo Internacional de Justicia, ¿no? De la Corte, ¿verdad? Corte Interamericana de Justicia. Vamos a tener la OMC. Esta es más relacionada al comercio, la vamos a omitir. Vamos a tener la OPAC. OPAC es la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Tenemos la OIT, esa sí fijo, esa fijo la saben, ¿verdad, compañeros? Porque ya vimos lo que es derecho de trabajo y derecho procesal de trabajo. La Organización Internacional del Trabajo. Muy bien. OMS. Organización Mundial de la Salud. Gracias. Tenemos también acá UNESCO, OIM, OEA, TPI, bueno, vamos a dejar acá estas, compañeros. UNESCO. ¿Qué es UNESCO?
Estas son más que todo internacionales, de carácter internacional.